Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los siguientes ejercicios que explicaré a continuación son ejercicios del capítulo 1 de interés simple del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea, octava edición. El ejercicio es el número 9 de interés simple de la página 14. Dice así el ejercicio. Una letra por 550.000 pesos madura el 23 de agosto de 1998 y va a ser descontada el 17 de julio del mismo año al 38%. Determinar el valor de la transacción. Se debe generar una línea de tiempo o flujo de caja. El 23 de agosto la letra madura o se vence por un valor de 550.000 pesos, sería valor futuro. El 17 de julio corresponde a la fecha en que se hace el valor de la transacción, que no se conoce, es la pregunta del ejercicio. Cuando no se especifica el tipo de interés, se entenderá que es interés anual. Y aquí dice 38%, no especifica el tipo de interés. Decimos que el interés es del 38% anual. Es un interés de descuento porque dice que va a ser descontada. Entonces sería un interés de descuento del 38% anual. Los documentos o letras que se negocian con entidades financieras toman el interés como interés bancario. En el interés bancario, para documentos o letras que se negocian con anticipación a la fecha de vencimiento o maduración, se cuenta el número de días exactos entre la fecha en que se vence o madura la letra a la fecha en que se negocia. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360 sin importar si el año es bisiesto. Del 17 de julio de 1998 al 23 de agosto de 1998, el número de días es, ver anexo 1 de la página 381. Anexo 1 de la página 381. Aquí ubicamos el 23 de agosto, que corresponde a 235 días, y el 17 de julio, que corresponde a 198 días. Entonces restamos 235 menos 198. 235 menos 198 es 37. Hay por todos 37 días de esta fecha a esta fecha. N corresponde a 37. Hay por todos 37 días de esta fecha a esta fecha. La fórmula de valor de la transacción es igual al valor futuro, abro paréntesis, 1 menos D por N y cierro paréntesis, donde D es la tasa de descuento. N número de días y BF corresponde al valor futuro. Reemplazando, obtenemos 550.000, abro paréntesis, 1 menos 0.38, recordemos que el interés se divide por 100, 38% divide por 100, 0.38 por 37, que es el número de días, dividido 360. Utilizando la calculadora, obtenemos la siguiente respuesta. Lo importante es que tenga la tecla fraccionario. Vamos a digitar
550.000. Enseguida abrimos paréntesis. 1 menos 0.38 por, enseguida digitamos la tecla fraccionario y colocamos en el numerador 37. Con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos 360. Me desplazo con el cursor hacia la derecha y cerrar paréntesis. Y el igual. Lo convertimos a... Están en fraccionario, lo convertimos entonces a decimal. Nos da exactamente 528.519.444. Vamos a convertir esa respuesta a 2 decimales. Quiero que me aproxime a 2 decimales. Me voy por Cheat Mode y enseguida digitamos el 6, que corresponde a Fix. Fix significa arreglar, ajustar o aproximar. Digito el 6 y preguntan con cuántos decimales deseamos trabajar. Digitamos el 2. Nuevamente lo convierto a decimal y la respuesta aparece con 2 cifras decimales. Respuesta 528.519,44. Esa sería entonces la respuesta a este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 10. Ejercicio 10 de interés simple, ubicado en la página 14. Dice así el ejercicio. El 15 de diciembre de 1999, una empresa recibe un pagaré por 2 millones a un plazo de 3 meses al 25% nominal anual vencido de interés comercial simple. El 14 de enero lo negocia con un banco que lo adquiere a una tasa de descuento del 29% nominal anual anticipado de interés bancario. ¿Cuánto recibirá la empresa por el pagaré y cuánto ganará el banco en la operación de descuento? Vamos a generar el flujo de caja o línea de tiempo. El día 0 corresponde al 15 de diciembre de 1999, el día que la empresa recibe el pagaré por 2 millones de pesos. Valor presente igual a 2 millones de pesos. El plazo del pagaré es por 3 meses. Entonces aquí tenemos el primer mes, que sería el 15 de enero del año 2000, segundo mes, el 15 de febrero del año 2000 y el mes 3 corresponde al 15 de marzo del año 2000. Ese día se vence el pagaré. El valor futuro de ese pagaré lo desconocemos, no sé exactamente a cuánto equivale. El interés de ese pagaré corresponde al 25% anual. El 14 de enero, el banco compra el pagaré por un valor que no se conoce. El descuento es del 29% anual. En el interés comercial simple o base 360 se encuentra el número de días entre la fecha de emisión del pagaré a la fecha de vencimiento, tomando 30 días por cada mes. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. N es igual a 30 días por 3, son 3 meses, se me haría entonces 90 días. N corresponde a 90 días.
Entonces decimos que valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n. Entonces reemplazando valor presente, 2 millones de pesos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 0.25, por n, que son 90 días, dividido 360. Utilizando la calculadora, obtenemos lo siguiente. Digitamos 2 millones de pesos, 2 millones, abro paréntesis, 1 más 0.25 por tecla fraccionario, 90 en el numerador, dividido 360, con el que me desplazo a la derecha, y cierro paréntesis. Y el igual. Y obtenemos 2.125.000 pesos. 2.125.000 pesos. Ese sería el valor futuro del pagaré que se vence el 15 de marzo del año 2000. Si no tenemos la calculadora con fraccionario, digitamos 2 millones, abro paréntesis, 1 más 0.25 por 300 por 90 dividido 360. Cierro paréntesis y el igual. 2.125.000. El 14 de enero la empresa lo negocia, el pagaré. Los documentos o pagarés que se negocian con entidades financieras toman el interés como interés bancario. En el interés bancario se cuenta el número exacto de días entre las dos fechas del 14 de enero del año 2000 al 15 de marzo del año 2000. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. Del 14 de enero del año 2000 al 15 de marzo del año 2000, el número de días es, ver anexo 1, página 381. Ubicamos el 14 de enero y el 15 de marzo, que corresponde a 74. Recordemos que el año 2000 es un año bisiesto, por consiguiente a partir del 1 de marzo se corre un día más. Aquí sería 61, 62, 63, o sea, siempre se suma un día más. Por consiguiente aquí sería 75. Aquí serían entonces 75 días. Entonces restamos 75 menos 14. Eso es 61, recordando que el año 2000 es año bisiesto. N equivale a 61 días. De esta fecha a esta fecha han transcurrido 61 días. Lo que recibe la empresa es valor de la transacción es igual a valor futuro que multiplica a 1 menos d por n. Igual a 2.125.000, abro paréntesis, 1 menos 0.29, que es la tasa de interés de descuento, por n, que son 61, dividido 360. Usando la calculadora, digitamos 2.125.000, abro paréntesis, 1 menos 0.29
por placa fraccionario 61 dividido 360. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis y el igual. 2.020.579,86. Si la calculadora no tiene la tecla fraccionario, digitamos 2.125.000, abro paréntesis, 1 menos 0.29 por 61 dividido 360. Cierro paréntesis y el igual. 2.020.579,86. Lo que ganará el banco es D es igual valor futuro que multiplica a D minúscula por N. Valor futuro 2.125.000 por 0.29 por N, que son 61 días, dividido 360, eso daría 104.420,14. O D es igual valor futuro menos el valor de la transacción. 2.125.000 menos 2.020.579,86 igual a 104.420,14. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.